Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurren tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual en lo antiguo diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Feliz Santo Sábado, hermanos. Buenas noches. Espero que tengan un bendecido día de preparación. El viernes pasado habíamos visto de cómo el Señor escoge a un grupo de discípulos. Lo vimos en la parábola de la viña, de los obreros de la viña, y vimos cómo cada grupo, ¿no?, tiene una interpretación profética que tiene que ver con los diferentes obreros a través de la historia, que comienza del pueblo judío hasta el Apocalipsis. Vimos los diferentes horarios y vimos que en la primera hora el pueblo judío fue el primero a recibir el contrato del mensaje de la predicación del Mesías. Y quería destacar algo importante, de que en este llamado hay dos eventos importantes que tienen que ver con la misericordia de Dios a su pueblo escogido. En el año 31, cuando crucifican al Mesías, todavía el Señor, a pesar de esa terrible acción,
de su propio pueblo, de rechazar al Hijo de Dios, todavía en el año 31 no había sido rechazado el pueblo, sino que 3 años más tarde, con el martirio de Esteban, ahí sí que se termina el tiempo de misericordia hacia la nación judía. Es decir, fíjense, ¿no? El amor de Dios hacia su propio pueblo, que a pesar de que habían crucificado al Hijo de Dios, todavía no lo habían rechazado. Así que 3 años más tarde le da un tiempo para que en ese tiempo, digamos, en ese lapso, en ese periodo corto, todavía haya gente que se arrepienta de lo que hicieron y que vuelva al Señor, ¿no? Y en el año 34 entra el segundo grupo, ¿no? Que tiene que ver con la iglesia cristiana, con los gentiles. Ya en el año 34 se termina el periodo judío, el primer grupo, y ahora entra el segundo grupo, que tiene que ver con la iglesia cristiana. También hay 2 eventos importantes en la iglesia cuando entra el paganismo en el año 313 con el edicto de Milán, cuando Constantino se adueña de la iglesia, y sería como una caída parcial. Hay 2 caídas. Primero una caída parcial y una caída completa. Cuando es la caída completa, ya no hay más posibilidad de salvación. Quiero que se entienda esto, hermanos, porque es muy importante. Hay una caída parcial y una caída completa. El pueblo judío tuvo una caída parcial, pero no había sido completa hasta el año 34. La iglesia romana tuvo una caída parcial en el año 313, donde los fieles del Señor tuvieron que ser retirados, pero así todo, tuvieron misericordia, el Señor tuvo misericordia por la iglesia católica romana, que fue hasta el año de la Reforma, con Lutero. Y Lutero tenía que dar el mensaje, y muchos se convirtieron, pero ese último evento marca la caída de la iglesia católica. Ya no había más tiempo. Siempre responden rechazando, ¿no? Así como los judíos rechazaron, así como la iglesia católica rechazó el mensaje de la Reforma, y así se van levantando los grupos, ¿no? Caída parcial y caída completa. Aparecieron los mileritas de la misma Reforma, ¿no? De los mismos protestantes, que salen todos de las iglesias protestantes, y los mileritas también tuvieron que hacer ese trabajo, ¿no? De dar el mensaje a sus mismas iglesias. Y 2 eventos importantes también con los mileritas que tienen que ver el verano de 1844, cuando los que estaban proclamando el 22 de octubre de 1844 la segunda venida de Cristo, ¿no? El advenimiento de Cristo, ese evento que estuvo mal, la fecha estaba bien, pero el evento estaban equivocados. Pero hubo también 2 eventos. En verano de 1844, que es donde los expulsan, con las amenazas que no prediquen más, pero era una caída parcial en el mundo protestante, y la caída completa fue precisamente el 22 de octubre de 1844, cuando ya entra el otro grupo, que ahora entraríamos nosotros, el movimiento adventista, ¿no? El movimiento adventista que sale de los mismos mileritas, ¿no? Y la iglesia adventista del séptimo día también tiene 2 eventos. Y esto es lo más importante que tenemos que estudiar, porque ¿cuáles son esos 2 eventos? Esos 2 llamados, ¿no? El primer evento, la misericordia del Señor, que todavía no ha rechazado a la iglesia adventista. Por eso es muy importante entender qué significa que cayó Babilonia. Cuando cae Babilonia significa que no hay más salvación en el sistema. Ya no tiene tiempo. Hay un tiempo en cada grupo que se tiene que cumplir y que ya el Señor no puede obrar, no puede trabajar, por el rechazo que tuvo del mensaje. Entonces la iglesia adventista ya tuvo el primer llamado. ¿Cuál fue? El año 1888. Ese año marcó, digamos, un comienzo de un rechazo, pero todavía no ha caído la iglesia adventista. Por más que esté en apostasía, que ahora lo vamos a estudiar, lo que significa la apostasía,
Todavía la iglesia adventista no ha caído, así que estamos en ese tiempo de salvación, de recibir ese mensaje que tenemos que aceptar para prepararnos para lo que se viene. Y lógicamente vimos de que los que rechacen este mensaje adventista, los van a tomar otros y van a pasar a ser parte del movimiento final, que son los obreros de la hora undécima. Son los obreros que aparecen en plena crisis mundial y van a tomar el mismo mensaje que han rechazado los adventistas, ¿no? Siempre el remanente que esos van a pregonar, van a precursar y van a hacer el llamado para que el pueblo de Dios que esté en Babilonia escuche a los 144.000 y se unan con ellos para dar el mensaje final al mundo. ¿Ok? No hay otro mensaje, no hay otra iglesia. ¿Se entiende? O sea, no hay otra iglesia que se va a levantar. No, la iglesia adventista es el mensaje adventista que va a durar hasta el final. Ahora, la iglesia como organización no va a dar ningún mensaje. La sierva del Señor dice, vamos a empezar con una cita muy importante, que dice, como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, esto lo escribe en el año 1902, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios, al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. Y ahora escuchen lo que va a decir. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Hermanos, no hay nada que temer en este momento. No hay nada que temer, pero hay una condición, a menos que olvidemos cómo el Señor levantó a la iglesia adventista, levantó el mensaje para este tiempo. De esa manera yo no tengo nada que temer. Pero si yo rechazo lo que el Señor estableció para esta iglesia, ¿no? El mensaje, yo tengo que tener miedo de lo que se viene. Tengo que tener mucho miedo. ¿Por qué? Porque voy a recibir la ira de Dios. El Señor no juega, el Dios no puede ser burlado. El mensaje se va a dar. Ahora, nosotros tenemos una posibilidad de aceptar o rechazar. Así que la sierva del Señor dice, si nosotros olvidamos cómo el Señor nos levantó, tenemos que tener miedo del futuro. Pero si nosotros conocemos la historia, no hay nada que temer. ¿Por qué? Porque está todo revelado. O sea, el pueblo de Dios no puede ser engañado, porque ya está todo revelado. ¿Para qué? Para que no sea engañado, ¿no? Ese es el propósito. La sierva del Señor dice, el mensaje que nos dieron A.T. Jones y E.J. Waggoner es el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. Así que, si nosotros aceptamos el mensaje de Jones y Waggoner, que lo que pasó en el año 1888 en el Congreso de Minneapolis, si aceptamos ese mismo mensaje, nos vamos a ir preparando para lo que se viene. ¿Por qué? Porque nos va a ir revelando, digamos, el engaño. Recuerden que Lucifer va a engañar intentar engañar aún a los escogidos. Y los escogidos tienen las características de Juan el Bautista. Así que, si alguien se siente que es Juan el Bautista, quédese tranquilo, pero yo no creo que nadie tenga esas características en este momento, ¿no? Así que tenemos que prestar atención. Porque todavía yo no he llegado a esa condición de Juan el Bautista. El mensaje que nos dieron A.T. Jones y E.J. Waggoner es el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. ¿Saben de que en este congreso de 1888, estos dos hombres, Jones y Waggoner, dieron un mensaje que removió a toda la iglesia? Es decir, los zarandeó. Y fueron solamente dos hombres, jovencitos, que obviamente que los líderes, toda la gente que estaba en ese congreso, nadie daba nada por estos hombres. Eran hombres enviados por el Señor para una misión importante para esa época. En esa época se estaba
proclamando la ley dominical en los Estados Unidos. Recuerden que esto se vuelve a repetir. Tenemos que recibir ese mismo mensaje antes de que llegue la ley dominical, porque este mensaje nos va a preparar para afrontar la crisis y para predicar el Evangelio. Recuerden que la misión de la Iglesia Adventista es predicar el Evangelio y que venga el fin. Así que este mensaje nos va a preparar para esa predicación, para recibir al Espíritu Santo, ¿bien? Y Elena G. de White, al escuchar este mensaje, iban por todos lados, por todas las iglesias adventistas a predicar, que es la justificación por la fe, y tenían mucha oposición. Las iglesias se negaban a escuchar. Los pastores se negaban a escuchar este mensaje. Sí, como lo están escuchando. O sea, estamos hablando del inicio de la crisis adventista de 1888. Por eso es un mensaje tan prohibido hoy en día, que es el pensamiento que tenía, que es el mensaje que contenía Waggoner y Jones. Ese mismo pensamiento, ese mismo mensaje, ahora nosotros lo tenemos que aceptar. Y al aceptar ese mensaje, hermanos, va a traer conflicto, va a traer oposición dentro de nuestros mismos hermanos, del mismo liderazgo. Y Elena de White se unió a ellos dos y empezaron a predicar por todas las iglesias. Y dice que los hermanos en multitudes aceptaban el mensaje, pero los líderes, como siempre pasa, ¿no?, en toda la historia, se dedicaban a rechazarla. Ella dice una cita muy interesante, vamos a leerla, que dice lo siguiente: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores E.J. Waggoner y Alonzo Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Qué significa la justicia de Cristo? Significa una acción en la persona, que significa guardar la ley. ¿Es posible guardar la ley? ¿Es posible no pecar? Sí, aceptando la justicia de Cristo. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Acá estaba el problema. Y esto se vuelve a repetir ahora. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Es decir, estaban mirando a otro. No estaban mirando a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Escuchen ahora, todo el poder es colocado en sus manos, o sea, en Cristo, y Él, o sea, Cristo, puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desválido agente humano. O sea, mirando a Jesús, dice que el poder es colocado y Él puede dispensar ricos dones a los hombres. ¿Y qué don puede darnos Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don del Señor. Y que nos da, si nosotros miramos, no perdemos de vista a Jesús, a su divina persona, a sus méritos, a lo que hizo por mí en la cruz, que tiene que ver con el pecado, ¿no? Que es posible la victoria sobre el pecado recibiendo la justicia de Cristo. Sigue diciendo, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. O sea, este mismo mensaje se tiene que dar al mundo. Ahora, ¿quién lo va a dar? Los que acepten el mensaje de Waggoner y Jones. Los que acepten el mensaje de 1888. Dice, es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿Ok? Hermosa cita donde la sierva del Señor explica qué significa recibir la justicia de Cristo y qué mensaje estaba llegando a la iglesia que iba a preparar al pueblo de Dios, a la iglesia adventista, para prepararse para predicar el evangelio eterno y poder subsistir en la crisis, poder subsistir en el tiempo de angustia, ¿no? Ahora,
No voy a leer el mensaje a la Odisea. Recordemos que el mensaje a la Odisea es un mensaje fuerte, es un mensaje duro. El que habla acá es el mismo Jesús. Nosotros nos podemos mentir entre los hermanos adventistas, nos podemos mentir, pero a Jesús no le puedo mentir. Y recuerden que si aceptamos el mensaje de 1888, que es el mensaje del tercer ángel, lo voy a manifestar en mi vida de obediencia hacia los mandamientos de Dios. Así que el que habla, al que no le puedo mentir, es a Jesús. Si yo amo a Jesús, acepto a Jesús en mi vida, yo lo tengo que demostrar aceptando el mensaje, aceptando su justicia. Y este mensaje, hermano, es duro porque se aplica especialmente a la iglesia adventista. Yo he escuchado a un pastor acá cerquita que está diciendo que el mensaje a la Odisea se aplica de manera universal. ¿Cómo? ¿Cómo de manera universal? El periodo de las 7 iglesias son la época, la era de la iglesia cristiana en todo el proceder cristiano, desde la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de la Odisea, describe, digamos, la condición de los cristianos en toda la época. Es una aplicación profética, si bien es una aplicación literal, porque estas iglesias existieron, pero estas iglesias también se aplica en la época de todas las iglesias, desde el inicio hasta el fin. Así que tiene una doble aplicación. Y esta iglesia que se describe que no tiene nada bueno, que está mal, porque dice que Jesús está fuera, tiene que ver con la iglesia adventista del séptimo día, que la iglesia está mal. Ha rechazado un mensaje, por eso Jesús se encuentra afuera de la iglesia. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si está a la puerta y está llamando, significa que está fuera de la iglesia, que adentro no está. ¿Por qué no está? Porque hubo un rechazo, hubo un desplazamiento hacia Cristo, hacia el mensaje del Señor. Y el Señor no puede bendecir a una iglesia que la está rechazando. Pero a pesar de todo, el Señor no ha rechazado a su pueblo. Todavía la iglesia adventista no ha completado la ira del Señor. Todavía la iglesia del Señor no ha sido vomitada. Porque Jesús dice, ¿no? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que hay una profecía que se tiene que cumplir en la iglesia adventista que todavía no se ha cumplido. Por eso hoy estamos en el tiempo de salvación. ¿Y cómo sabemos que la iglesia adventista, la iglesia de la Odisea? Bueno, la Odisea en griego, Laos, significa pueblo. Y dique, que significa juicio, si nosotros unimos estas palabras, significa el pueblo del juicio, la iglesia que está bajo juicio, la iglesia que está bajo la justicia. Está siendo observada por el Señor porque tiene un mensaje importante que proclamar al mundo, que tiene que aceptar todavía la iglesia este mensaje. Y es la iglesia que está bajo juicio, ¿por qué? Porque es la iglesia que tiene el mensaje del juicio investigador. En el año 1844 se abren los libros y Cristo entró al lugar santísimo y comienza el período final, la etapa final del plan de salvación que tiene que ver en el lugar santísimo, y se abren los libros, se empieza a separar quiénes van a conformar el reino, la Nueva Jerusalén. Por eso es la iglesia bajo juicio. La iglesia bajo juicio no puede ser la iglesia católica, ni tampoco la iglesia evangélica, los protestantes, los pentecostales. Ellos no están bajo juicio. La que está bajo juicio es la iglesia adventista. Dice Primera de Pedro 4:17, es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? La iglesia que tiene el mensaje, la iglesia adventista, no la iglesia católica. Ya cayeron. Recuerden, estamos estudiando todos los procesos, todas las caídas. Ellos no tienen ningún mensaje para dar al mundo. Los que tienen que dar el mensaje es la iglesia adventista. Por eso el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Interesante. Fíjense en lo que dice la sierva del Señor, ¿no? Afirmando todo lo que estamos estudiando. Dice, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fíjense que con nombre y apellido, ¿no? La Iglesia Adventista del Séptimo Día debe ser pesada en la balanza del santuario. Recuerden que el santuario es el mensaje que fue encomendado por la Iglesia Adventista. Nadie conoce el plan de salvación, sino solamente la Iglesia Adventista. Por eso va a ser juzgada de acuerdo a la luz que se le concedió. Sigue diciendo, será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. Qué terrible juicio, hermano, que tiene el Señor contra su propio pueblo. Dice que si las ventajas espirituales que se le ha dado a la Iglesia Adventista y si su experiencia espiritual no va de acuerdo al lugar santísimo, que es donde tenemos que entrar por fe, que tiene que ver con recibir la justicia de Cristo, dice que se va a sentenciar con algo muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver con el capítulo de Daniel 5, cuando Babilonia cae, dice, hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Así que hay una advertencia muy importante, hermano, lo que significa ser adventista del séptimo día. Yo al aceptar ser adventista del séptimo día, tengo una responsabilidad grandísima. Voy a ser juzgado de acuerdo al mensaje adventista. Fíjense lo que dice la sierva del Señor. El mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente que viene de Jesús y es aplicable al pueblo de Dios en el tiempo presente. ¿En qué tiempo? En este tiempo, desde que se levantó. ¿Cómo voy a decir que la iglesia de la Odisea se aplica a la iglesia católica? Una locura, hermano. Pastores están diciendo esto. ¿Cómo voy a decir que la iglesia de la Odisea no representa a la iglesia adventista? Se aplica a la iglesia adventista del séptimo día, es la que tiene el mensaje. Lo que pasa es que nos quieren rebajar la norma y no quieren que nos demos cuenta, que nos identifiquemos la importancia que tiene el mensaje adventista. Y nos han falsificado un mensaje evangélico. Eso es lo que está pasando. Escuchen otra cita del año 1888. La condición, lo que pasó en el año 1888, ¿por qué es tan importante para nosotros a los que profesamos ser adventistas? Algunos se sintieron incómodos, está hablando de la gente, ¿no? de los adventistas que estaban ahí. Algunos se sintieron incómodos con este derramamiento, porque se derramó el Espíritu Santo, y se pusieron de manifiesto sus propias disposiciones naturales, sus propios pensamientos. Dijeron, no es más que excitación, no es el Espíritu Santo ni los aguaceros celestiales de la lluvia tardía. Hubo corazones llenos de incredulidad que no bebieron del Espíritu Santo. Hermano, escuchen, ¿se presentó el Espíritu Santo y la iglesia que dijo? No, eso no es el Espíritu Santo. Dice que desarrollaron amargura en su alma. Los que resistieron al Espíritu de Dios en Minneapolis estuvieron esperando una oportunidad para recorrer el mismo camino otra vez. Dijeron con su corazón, su alma y con sus palabras que esa manifestación del Espíritu Santo era fanatismo y engaño. Son dos palabras claves, hermanos, que nos van a llamar fanáticos y engañadores. A los que acepten el mensaje de 1888 nos van a llamar fanáticos y engañadores. Recuerden esto. Si no nos llaman fanáticos y engañadores es porque no estamos aceptando el mensaje de 1888. Terrible. Esto es lo que estaba pasando en el Congreso de Minneapolis. ¿Y por qué? Por dar el mensaje del Señor. Dice, se tuvieron como una roca por encima y alrededor de la cual fluyeron las olas de la misericordia.
pero sus endurecidos e impíos corazones las rechazaron resistiendo la obra del Espíritu Santo. Todo el universo celestial fue testigo del trato afrentoso que se dio a Jesucristo. Tremendo, hermanos, lo que estamos escuchando. Waggoner y Jones tenían al Espíritu Santo y dice que todo el universo celestial fue testigo de esa tragedia que pasó en la iglesia y que ahora esto se va a volver a repetir dentro del pueblo de Dios. Todo el universo celestial fue testigo del trato afrentoso que se dio a Jesucristo, representado por el Espíritu Santo. Dice, si Cristo hubiera estado ante ellos, o sea, en el Congreso, si Cristo hubiese estado en forma física, en forma humana, porque Cristo no estaba en forma humana, estaba en forma divina, porque estaba el Espíritu Santo a través de Waggoner y Jones. Dice, si Cristo hubiera estado entre ellos, dice, lo habrían tratado de forma similar a como lo hicieron los judíos. ¡Wow! Terrible declaración, hermano, de la sierva del Señor, lo que pasó en ese año. Ahora, la pregunta es la siguiente, si esto se vuelve a repetir, tenemos que ver cuál fue el mensaje que dieron. ¿Qué tan importante entender el mensaje de los tres ángeles? El mensaje adventista, que es lo que nos va a preparar para la predicación. Que no sea parte de ese fanático, de ese engaño que proclame ante el hermano que se levante con el mensaje. Yo tengo que preguntarme, ¿seré parte de este mensaje o seré parte de la oposición? Una gran pregunta, ¿no? Porque los líderes fueron que se pusieron al mensaje que venía del Señor. Escuchen ahora esto, hermano. Hablando de la reunión de Minneapolis siempre, dice, desde la reunión de Minneapolis he visto el estado de la iglesia de la Odisea como nunca antes. Ahí está. Jesús está afuera. ¿Por qué? Desde la reunión de Minneapolis. Nunca dice que vio el estado de la iglesia de la Odisea como nunca antes. Ahora empieza el estado laodicense. He oído la reprensión de Dios dirigida a aquellos que se sienten tan satisfechos. Acá está el problema, hermano, para no ser los opositores del mensaje. No tengo que estar satisfecho. Dice, que no conocen su miseria espiritual. Yo soy adventista, yo tengo la verdad. No reconozco mi miseria espiritual. No reconozco mi estado laodicense, dice. Es triste cuando pienso en cómo durante largos años ha habido una reducción gradual del estándar. Claro, rebajando las normas, se va rebajando las normas, entonces empieza a florecer una miseria espiritual. Me siento bien, no necesito de Cristo, no necesito del estudio de la palabra. Yo soy adventista y tengo la verdad, soy del pueblo de Dios. Eso es lo que está pasando, lo que está describiendo. Sigue diciendo, se me ha mostrado que muy pocos se dan cuenta de la presencia constante del divino vigilante que declara, conozco tus obras, conozco tu miseria, conozco que eres tibio, que no eres frío ni caliente. Si sigues así te voy a vomitar. Dice que se le ha mostrado, o sea, se le demostró a la sierva del Señor que está la presencia constante de ¿quién? Del divino vigilante. Sigue diciendo, por la indulgencia del pecado, muchos han perdido el favor de Dios, han tergiversado a Jesús, han olvidado su presencia, han olvidado que viven ante sus ojos, y así han añadido mal sobre mal. Todas esas son vírgenes insensatas. Ahí está, ¿no? Ahí está la parábola de las vírgenes. También las vírgenes se meten en la profecía, en la iglesia adventista. ¿Quiénes son las vírgenes insensatas? ¿Quiénes son las vírgenes sensatas? Las insensatas son las que se sienten satisfechas, no necesitan estudiar la palabra del Señor. Ahora escuchen lo que dice. Las razones por las cuales las iglesias son débiles y enfermizas, la miseria espiritual, y están listas para morir, o sea, para ser vomitadas, es que el enemigo ha ejercido influencias de naturaleza desalentadora sobre las almas
temblorosas. Y ahora escuchen, ¿qué hizo Lucifer? Ha tratado de impedir que Jesús sea visto como el consolador. ¡Wow! Hermano, escuchen esto. ¿Qué hizo Lucifer a partir del Congreso de Minneapolis? Ha tratado de impedir que Jesús sea visto como el consolador. Ahí está la razón de por qué las iglesias están débiles y enfermas, muertas espiritualmente. Porque hay otro en el lugar de Cristo, y ese es Lucifer. Por eso tenemos a otro Dios Espíritu Santo. Por eso nos quieren convencer de la Santísima Trinidad que tenemos que adorar a 3 dioses. Acá está el problema, hermano. El rechazo de Minneapolis. Estamos absorbiendo todo ese evangelio falso que nos han introducido por rechazar la justicia de Cristo. Y ahora estamos adoptando unas nuevas doctrinas, nuevas creencias. Entonces Lucifer ha tratado de impedir que Jesús sea visto como el consolador, porque Jesús es el que nos da la victoria. Jesús es el que nos hace reconocer los pecadores que somos. Pero si nosotros no vamos a Jesús y vamos a otro, ¿cómo es que nos vamos a convertir? ¿Cómo es que vamos a reconocer? ¿Cómo vamos a tener victoria sobre el pecado si yo no estoy reconociendo al Hijo de Dios? Estoy reconociendo a otro. Dice, como alguien que reprende, que advierte, que amonesta. Ellos diciendo, este es el camino, andad por él. Hermano, la sierva del Señor está diciendo que es imposible servir al Señor, aceptar el mensaje adventista, si yo no lo tengo a Cristo como el consolador. Recuerden que hoy en día Cristo no es el consolador es el Dios Espíritu Santo, un tercer Dios. Y ahí está el problema, lo está diciendo ella. Para ir terminando, hermanos, escuchen. El apóstol Pablo dice, la predicción de la apostasía, lo que estamos viendo, ¿no? Porque esto es el comienzo de las consecuencias de cómo estamos hoy en día. ¿Por qué recibimos falsa doctrina? ¿Por qué recibimos falsas enseñanzas? Acá está. El Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Y la sierva del Señor, agarrando primera de Timoteo, capítulo 4, ella cita ese versículo y ahora ella dice, escuchen, no os engañéis. Muchos, ahora fíjense que le agrega muchos, ya no son pocos, dice muchos, se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, no son pocos, dice que van a ser muchos. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro, porque ella lo está diciendo en ese momento, después de Minneapolis, ella está diciendo esto, tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. ¿Qué significa el alfa? El alfa significa el inicio del peligro, ¿no? De la apostasía. La omega será de una naturaleza asombrosísima. ¿Cómo dijo? O sea, el alfa iba a estar en peligro, ¿no? El alfa es el inicio del peligro. Pero escuchen, dice que la omega, la apostasía omega, será de una naturaleza asombrosísima. Es decir, de la magnitud de que va a ser esa apostasía, va a ser terrible, va a ser algo impresionante. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, lo que el viernes que viene vamos a empezar a ver, a estudiar, ¿qué es la apostasía alfa? O sea, el inicio de ese peligro, tenemos que estudiar qué es lo que se introdujo en la iglesia adventista, que todavía estaban vivos los pioneros y la sierva del Señor. Porque eso comienza esta apostasía después de rechazar el mensaje de Minneapolis, el mensaje de 1888. Al rechazar ese mensaje, la iglesia comienza un estado de apostasía que ella lo llama la apostasía alfa. Recuerden, hermanos, de que Elena de White fue exiliada de la iglesia adventista por 10 años, hasta el año 1900, por estar de acuerdo con el mensaje de Jones y Wagner. Por ese asunto,
la Iglesia Adventista había rechazado a la profeta del Señor, al mensaje que tiene que ver con el mensaje de la justicia de Cristo, el mensaje que prepara al pueblo de Dios para pregonar el mensaje y para hacer el llamado al pueblo de Dios que se encuentra en Babilonia, ¿no? Así que, hermanos, que Dios los bendiga con este estudio, que ojalá sea de bendición espiritual, que nos preparemos de una manera como nunca antes y que, más que nada, no miremos estos temas como miedo, no tengamos miedo. Dijo la sierva del Señor que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos lo que pasó en la historia pasada. Si nosotros desechamos la historia adventista, el mensaje adventista, tenemos que tener miedo, hermanos, porque vamos a sufrir la ira y los castigos del Señor, porque el Señor va a vomitar a los que no acepten el mensaje que Él encomendó a su pueblo. Así que lo dejo con un himno, hermanos, que el Señor los bendiga y que tengan un feliz Santo Sábado. Mi vida en servicio de Dios es el lema que vibra en mi ser. Al lado de Cristo persisto en vivir y así muy feliz siempre estar. Andando, sonriendo, sirviendo, cantando al cielo yo voy, pues quiero sentir el placer de vivir por Jesús.